Estimados amigos, como saben, desde el Comité Euroamericano de Derecho Digital, CEA Digital Law, tenemos un compromiso firme con la formación gremial. Es una primera aproximación dentro del canal Epistemidosa. Llevamos ya varias semanas poniendo a prueba el conocimiento o verdad absoluta en el sentido platoniano del término, de lo ya contrastado con evidencias demostrables y científicamente probadas. Sin embargo, y como no podría ser de otra manera, aplicamos una simbiosis de libertad de cátedra a los expositores en los que la dosa y su definición del conocimiento, la subjetividad pero empírica evidencia, pueda convertirse en última instancia en episteme universal con sus alocuciones. Queremos seguir profundizando en el aprendizaje gremial y a partir de esta semana incluimos y anexamos otro nuevo canal en el Comité Euroamericano de Derecho Digital, CEA Digital Law. DIT-Talk son monográficos ad personam, por tanto, con disertantes fijos y temáticas específicas como los derechos humanos, la ética, la justicia constitucional, el derecho internacional y otras materias que irán ensanchando el Legal Thinking Based Learning, enfrentando nuevos desafíos a través del pensamiento crítico y el pensamiento creativo y el aprendizaje a través de las disertaciones de nuestros ilustres ponentes. Esperamos que este apotecma se convierta en entendimiento independiente, incentivando el aprendizaje profundo y relacionando ideas y conceptos con mayor facilidad. Por el camino, además de incidir en un pensamiento crítico y creativo que entendemos que mejorará la inteligencia emocional y las actitudes globales en beneficio de la comunidad legal internacional. Muchas gracias y salud, mucha salud. Breve resumen del currículum vitae del Dr. Hubbard Wadid Ruiz Rengifo. Licenciado en Derecho. Abogado. Especialista en Derecho Penal. Posgrado en Política Criminal y Derecho. Posgrado en Problemas Actuales de Derecho Constitucional. Postgrado en Tutela de los Derechos Constitucionales en las Democracias Actuales. Especialización en Derecho Penal de las Nuevas Tecnologías. Candidato a doctor en el programa de doctorado Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales por la Universidad de Burgos en España, con el trabajo doctoral, Bases para una teoría penal de autoría de las personas jurídicas, dirigido por el profesor Dr. Miguel Ángel Iglesias Ríos. Diploma de Estudios Avanzados por la Universidad de Salamanca. Posgrado en la Prevención de la Corrupción en los sectores público y privado. Cursos en programas Ejecutivo Campaign Officer. Autor de más de 20 libros en los últimos 10 años, así como columnista de varios periódicos y revistas y conferencista internacional. Institucional. CEO de la Asociación Colombiana de Derecho Penal Empresarial ASCOLDPEM. Director del anuario Corporate Compliance. Grupo Editorial Ibáñez. Miembro de la Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico y de la Empresa. Hola a todos. Hoy les quiero conversar sobre el estado actual de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Hace mucho rato venimos trabajando la temática de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y claro, con esto del COVID-19 tenemos que expresar en qué estado actual, en qué va. Siempre hemos señalado que uno de los temas importantes del nuevo cuño es este tema de la responsabilidad penal de las empresas, porque a su vez es un gran desafío, es una transformación, es el poner en cuestión la evolución de la teoría del delito, es romper con moldes. Siempre he dicho que es cambiar el chip. Y claro, tenemos que saber cómo están quedando las cosas. Lo que ayer era importante, quizás ahora no lo sea, ¿no?
Pero hay una cosa que sí tenemos que tener en cuenta, como lo habla Unamuno, lo dijo hace mucho tiempo Miguel Unamuno, decía que procuremos, óigase bien, procuremos más ser padres de nuestro porvenir que hijos de nuestro pasado. Y claro, tenemos que estar en la transformación, y este tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas es una transformación radical, es romper el molde de la evolución de la teoría del delito, tal cual como lo conocíamos, he venido diciendo, y ya es tema de muchos, ya está íncito en todo el debate de la teoría del delito, en todo el debate del derecho y sobre todo el derecho penal. Claro, siempre recuerdo la frase de Sugandía Espinar en cuanto se refería que los partidarios del tema de la responsabilidad penal de las empresas cabíamos en un taxi. Ahora pues, el tema es recurrente y necesitamos trenes. Pero todavía existe, en el debate actual, todavía existe la idea de estar dentro de una teoría autónoma de las empresas y su responsabilidad penal. La teoría autónoma de las personas jurídicas y su responsabilidad penal, o mejor decir, la responsabilidad penal de las personas jurídicas de manera autónoma, está en desarrollo. Todavía, a pesar de la creación de su fundamento en los programas de cumplimiento, que es la discusión actual, a pesar de ello, existe aún el diseño sobre el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, no se ha dado del todo y todavía existen cuestiones. En otros países, en el caso de España, ha recurrido a seguir con las concesiones dogmáticas para resolver un problema que es político-criminal. Pero bueno, todo ese discurso hace parte de otra concepción, de otro momento, pero lo cierto es saber que ese gran desafío a través del COVID-19, o lo que ha pasado con el COVID-19, que aceleró la historia, que introduce, oígase bien, y hace la entrada de una nueva etapa de la historia, que es la etapa de la era digital, y mirar si dentro de ese mundo, esas nuevas reglas de juego, está el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y mirar el estado actual. La verdad que lo primero que podemos señalar es que sigue vigente el discurso, sigue vigente la responsabilidad penal empresarial y ahora mayormente. Pero hay que hacer unas ciertas aclaraciones. Cuando miramos el fundamento de la responsabilidad penal empresarial, automáticamente recurrimos o nuestra mente se nos traslada a lo que tiene que ver con el fundamento. Y el fundamento ya está claro que es el programa de cumplimiento, lo que han conocido por allí y han escuchado el famoso compliance. Claro, el estado actual y la importancia de ese compliance, los requisitos que requiere un compliance, la matriz de riesgo, el canal de denuncia que son los whistleblowers, el tema de lo que tiene que ver con el código de ética, etcétera, etcétera, tiene un ingrediente importante de ese compliance, que es la matriz de riesgo, y esta vez, oígase bien, el riesgo se eleva en una posición central que cuestiona y a su vez pone en la palestra la eficacia o no de un programa de cumplimiento. Claro, diríamos de manera muy clara que es la hora de la prioridad de los riesgos. Por ahí todavía se discute si el tema del COVID-19 es
caso de fuerza mayor o no, pero bueno, no entremos en esa discusión. Lo importante es que la prueba de fuego del compliance, la eficacia del compliance, no estamos en la vía de concebir un paper compliant, sino un compliance eficaz. Pero todo esto nos permite entender la actualidad del tema, o sea, sigue el tema, y sobre todo ubicarnos en esta nueva etapa de la historia que se viene con el tema del COVID, que aceleró la historia para entrar a una nueva etapa de la historia que ya estaba asomada, pero que ahora se convierte en foco central en la etapa de la historia de la era digital. Y llegó para quedarse, sin retorno. No hay alternativa, sí o sí. Pero claro, tenemos que hacer muchas distinciones. Y sobre todo el alcance de los conceptos. Estaremos hablando del mismo derecho penal que conocimos. Con los avances de la tecnología podemos seguir hablando, con la nueva era digital podemos seguir hablando. Creo que ya es hora de cambiar lo que hace mucho rato autores como por ejemplo Francesco Carrara hablaban de su programa criminal. Yo creo que ya de derecho penal automáticamente nos traslada a la prevalencia del principio de legalidad estricta. Y creo que lo mejor es hablar de un derecho criminal. Y ya voy tocando la tendencia o la huida a un derecho anglosajón, a un derecho pragmático. Y una de las características que uno observa en el mundo actual es saber la etapa de la historia. Y sobre eso he venido manifestando que la etapa de la historia, reitero, es nueva, en la era digital, y que va a tener unas nuevas concepciones, va a tener una nueva postura, unas nuevas reglas de juego, unas nuevas ideas, y que lo que ya estaba asomado, como el caso de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que ya tenía su acento claramente en un discurso pragmático, obviamente va a tener mayor relevancia, y lo que se asomaba ahora es. Claro, el discurso de la responsabilidad penal empresarial en la época actual nos traslada a la prioridad de los riesgos. La prioridad de los riesgos. Claro, pensamos nosotros y diremos, bueno, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? Y debemos mirar el discurso y que no sea un discurso de choque. Hablamos de un derecho penal no restrictivo, no un derecho penal vindicativo, sino que trasladamos el discurso a un derecho penal que es preventivo, pragmático y que tiene que resolver problemas. El mundo es de resolver problemas. Si somos pragmáticos, tenemos que resolver el problema. Y allí está. Esa situación de resolver el problema nos lleva a que es un discurso político criminal. El tema de la responsabilidad penal empresarial es un tema político criminal. Desde ese punto de vista, queda ya resuelta las posturas críticas sobre que la responsabilidad es personal, sobre que la responsabilidad solamente es para las personas físicas, y venimos reiterando. Es un tema que ya está superado. No es un problema de acción. La dogmática alemana, que es la más excelsa, es la mejor elaborada, es exquisita, ya para resolver el problema de las empresas, y su tema penal es insuficiente. Cuando hablo del traslado de ese concepto como derecho penal y mejor derecho criminal, insertamos el tema de la política criminal, que son razones político-criminales de resolver problemas. Y ahí tiene que estar el derecho penal o el derecho criminal. Bueno, tampoco quiero adentrarme en un juego de conceptos, ¿no? No quiero terminar en un juego de conceptos, pero técnicamente podemos mejor
puntualizar que es un derecho criminal, para poder recoger las nuevas figuras. Claro, cuando nos referíamos a la responsabilidad penal empresarial, atendíamos a dos consideraciones: el tema de la evolución del mismo derecho penal y el tema de los consensos. Claro, en la evolución del derecho penal, el derecho penal ya deja de ser vindicativo, restrictivo, deja de un derecho penal realmente castigador, y pasa a ser un derecho penal preventivo, un derecho penal que trate de solucionar los problemas, y una cosa fundamental, no está ligado al principio de legalidad. Hace mucho rato hemos venido tratando, y de hecho en el año 1997 publicó un trabajo sobre los equitipos penales, en la cual rompíamos con el principio de legalidad. Se atiende mejor a la legitimidad, y hay una concepción tripartita que siempre señalo desde la reunión de Davos 2017, en la cual se habló de que la transformación, cualquier transformación tiene que ser ética, legítima y que sirva para la comunidad. Entonces, la finalidad es atender la legitimidad, es la experiencia de justicia. Eso es lo importante, y podemos saltar la legalidad. En Colombia hay una sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 2019, Sala Laboral, en la cual señala de manera exquisita, estupenda, lo que es un juez moderno. Dice moderno, yo diría hipermoderno, un juez en la cual es un juez sensible y que para hacer justicia puede apartarse de la legalidad. No tiene que obedecer la ley estrictamente. Y ese es el gran problema del derecho penal. Claro, ese nuevo derecho penal que hemos planteado es un derecho penal ético. Es un derecho penal que, por ser pragmático, no quiere decir la mera y llana práctica o la practicidad. No, es un derecho penal nutrido de contenidos éticos. Y siempre cito la frase de R. Barren, que fue juez de la Corte Suprema, magistrado de la Corte Suprema de Justicia o del Tribunal Supremo de Estados Unidos, y tiene una frase contundente. Mire lo que dice, y lo recuerdo siempre. En una sociedad civilizada, la ley, ojo, mire, en una sociedad civilizada, la ley flota en un océano de ética. Y así tiene que ser. Y ahí también tiene que ver el derecho penal. Y ahí también tiene que ver la responsabilidad penal empresarial. Ahí tiene que ver el fundamento en los compliance. Y los compliance tienen que tener la máxima, que es la ética. Sin ética no habrá un compliance eficaz. Sin ética no vamos a prevenir la corrupción, que es uno de los riesgos mayúsculos y de mayor protagonismo en los últimos tiempos. Dicen por ahí que es el mal del siglo, la corrupción. Y claro, hay un movimiento, si usted observa, todo se aproxima a esto que le estoy diciendo, de que la legalidad no es la gran, no es el dogma que no se pueda romper. De hecho, el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas rompe el dogma societae delinquere non potest, que es un brocardo, se le ha tildado del origen romano, pero no lo es. No hay claridad de su origen, no hay una claridad sobre el societae delinquere non potest. Incluso se dice que Frank von Liszt lo utiliza, pero para señalar que efectivamente las corporaciones pueden ser castigadas. No hay un claro origen del principio societae delinquere non potest. Por ahí penalistas como Silva, la profesora de la Universidad Autónoma de España, la Silvina Bacigalupo manifiesta que
el tema, el origen del término società delinquere non porté de la frase es oscuro. No hay, bueno, igual, dejemos eso, cuestiones de conceptos, ese juego de conceptos. Lo importante es saber que en el mundo hipermoderno es necesario regular la responsabilidad de las empresas porque es un mundo de mercado, que se establece a través de las empresas, es un mundo que se mueve a través de la cuestión financiera, el tema económico es fundamental y ocupa un papel central en esa dirección las empresas, además que se ha demostrado que los mayores riesgos están en las empresas, como lo hemos venido diciendo y hemos citado múltiples veces el estudio del Max Planck, donde se habla de que los delitos socioeconómicos se cometen por y dentro de una empresa casi el 80%, pero bueno, ahora últimamente casi que más. Pero, a ver, sabemos que la empresa ocupa un papel central y los riesgos de las empresas hay que controlarlo. Sabemos que el mundo actual es eso y por lo tanto tenemos que tener herramientas eficaces para combatir esos riesgos. Pero si hablamos del estado actual de la responsabilidad penal empresarial, el estado actual es cambiar ese discurso de venganza, de golpe, de choque, y que el empresario no se vea que lo estamos, ese discurso de persecución, y eso es lo que genera un derecho penal restrictivo. No, vamos a combatir. Escuchaba incluso hace mucho rato que pena de muerte para las empresas, prisión perpetua, toda una serie de consideraciones que son simplemente populismo punitivo, como ya Roxin lo ha manifestado, que es una tendencia errada, y efectivamente es errada porque populismo, es entendible que el populismo es dar una respuesta simple a un problema complejo, y el tema de la corrupción es un problema complejo, hay que haber una solución eficaz, tiene que haber una herramienta eficaz, y en ese sentido está la responsabilidad penal empresarial, sigue vigente como herramienta eficaz para combatir la corrupción, la responsabilidad penal empresarial. Sigue vigente para combatir los riesgos, y el mayor riesgo es el tema de la corrupción. Y todos sabemos y todos conocemos el factor corrupción que se da a nivel nacional, la figura de los carteles. Ahora con el tema del COVID se habla del cartel del COVID, ¿no? Ahora en Colombia nadie se muere ya por otra causa, sino todo es COVID, y que lo que se ha notado es que existe una corrupción en el tema de esta situación del COVID, en el tema de los hospitales y el tema de las EPS, que la autoridad tiene que tomar carta en el asunto. Por eso en varias charlas he dicho que hemos pasado estamos pasando del COVID-19 del COVID-19 al COVID 2020. Pero bueno, toda esta situación nos lleva a la concepción de que sigue vigente el discurso de la responsabilidad penal empresarial con su fundamento en los compliance, y es la hora del compliance. Yo diría que por ahí escuchaba que alguien señalaba que el compliance que quedó en pausa. No, al contrario, esta es la hora del compliance, esta es la hora que el compliance tiene que mostrar, es la prueba de juego. El compliance tiene que demostrar que es eficaz. Entonces, en esto hay que tener en cuenta muchas cosas, ¿no? Hay muchísimas consideraciones. Lo primer evento es que el compliance sigue vigente. Es la hora en la cual el compliance tiene que demostrar su eficacia. Es la hora del protagonismo del compliance. Pero que quede claro, unas cuestiones no es un problema de acción, esas son discusiones que ya no tienen por qué darse. Ahora nos enfrentamos, claro que sí, al tema, y eso tiene que estar alerta en las empresas con su implementación del compliance, ¿no? Y que en los riesgos, el riesgo del COVID y este confinamiento obligatorio que tenemos en este momento y que ha paralizado la humanidad y que tiene en jaque la humanidad, casi que existencial, etcétera, etcétera, y todo lo demás, es la hora, oígase bien, en la cual las empresas, no solamente el tema del riesgo es para las grandes empresas, también para las pequeñas
empresas, es para todo, es para todos el riesgo. El análisis o la conclusión de todo esto es que el riesgo no solamente está encaminado a las grandes empresas, sino también para las pequeñas empresas. Por lo tanto, el tema no solamente de cobijar las grandes empresas, que en su momento cuando se empezó a discutir la responsabilidad de los entes colectivos, pues se empezó y se pensó siempre en los de arriba, se pensó en las empresas multinacionales, las empresas complejas, etcétera, etcétera, y así fue el inicio del discurso. Pero ahora, con todo esto que está pasando y con el tema del COVID-19, lo que hace es acelerar y dar la concepción que los riesgos, no solamente de las grandes empresas, sino también de las empresas pequeñas. Ahora bien, y tenemos un gran problema, la informalidad. El gran problema de Colombia es que el 66, en una encuesta, 66-70%, la actividad económica es informal. Entonces no está bancarizada y no se puede vigilar, y quizás es uno de los puntos en la cual el excesivo contagio. Claro, la gente está en la informalidad del rebusque y tiene que hacerlo. Entonces eso también es un elemento, y que no hay una realidad, una real ayuda, un real protagonismo de liderazgo frente a este del COVID-19, que prácticamente se ha vuelto de sálvese que pueda. Tanto así que hay una polémica tenaz sobre el abandono de ciertas profesiones, como el abogado litigante. Pero bueno, ese es tema de otro discurso. Pero ahora se ha disparado lo que tiene que ver con el cibercrimen, lo que tiene que ver con la corrupción de los contratos, la vergüenza. O sea, hay contratos corruptos por doquier. Entonces allí es el llamado de atención, y allí refulge de la importancia central de lo que debe tener una empresa a través del compliance. Incluso ahora con el tema del COVID, he señalado que se pone de moda, y eso yo quiero decir que eso es creación mía, en la cual debe haber un cleaning compliance, un compliance de limpieza, de higiene. Fíjese bien. Y surge un nuevo operador, que es el oficial de cleaning, el oficial de limpieza. Toda empresa, ahora con el tema de los riesgos del COVID, tiene que tener un oficial de limpieza encargado, óigase bien, obviamente va a depender del compliance officer, del oficial de cumplimiento de la empresa, que si es una empresa chica, ya sabemos, si es una empresa pequeña, lo ejerce la junta directiva, pero si es una empresa más o menos que tenga presupuesto y lo vea como una inversión, no lo vea como un gasto, sino que el tema del oficial de limpieza es una inversión, es necesario, y sale y surge, óigase bien, en la actualización de esta temática, el Cleaning Compliance. Y los invito a todos a que las empresas implementen el Cleaning Compliance, que lo hace pues también el departamento, y que depende del programa de cumplimiento, pero es necesario el Cleaning Compliance, y debe haber, toda empresa, por pequeña o grande que sea, tiene que tener un oficial de limpieza. Ojo, que se encargue de esos controles y protocolos que se están dictando en la mayoría de algunas organizaciones internacionales, que tienen que ver con el tema del control de la prevención para el COVID-19. Es una constante y llegó para quedarse. El oficial de limpieza. Ojo con eso. El Cleaning Officer. Es un nuevo trabajo. Es un nuevo empleado, por así decirlo, que tiene que estar en las empresas. Surge una nueva profesión. Surge un nuevo oficio, pongan el nombre que quieran, pero lo importante es saber que esta nueva presentación refulge una nueva figura, que es el oficial de limpieza o el cleaning officer. Bien, claro, hay una cuestión que siempre recuerdo en el tema de la responsabilidad penal empresarial, es el discurso de lo pragmático.
Y le doy al tema de lo que tiene que ver con el abandono de los dogmas. Y claro, en esto está muy bien tratado hace mucho tiempo, los pensadores vienen tratándolo, en cuanto que, óigase bien, como dice Abraham Lincoln, los dogmas creados, óigase bien, para tiempos silenciosos, tiempos tranquilos, ya son inadecuados para tiempos tempestuosos, como por ejemplo el tema del COVID. Y menciona Abraham Lincoln que ante estas nuevas circunstancias, ante este nuevo caso, debe haber unas nuevas formas. Y tiene razón. Hay una película que es un poco larga, se llama Los 100, ¿no? Y menciona, incluso interesante cuando menciona que el tema de la legalidad, donde menciona, oye, la legalidad fue creada le dice así, ¿no? Esta legalidad fue creada para el pasado, no para el futuro, y el mundo es como es, no como fue, sino como quiera que sea. Eso es ser pragmático. Y esto se resuelve, que hace bien, desde el punto de vista pragmático. Y he dicho tantas teorizaciones, he manifestado y digo que no atendamos a esas especulaciones, teorías del tema bíblicas, teorías de lo que tiene que ver con que los filósofos han tratado de ir diseñando, ir diciendo cosas que parecen Nostradamus, reinventó el comunismo, el hipercapitalismo, etcétera, etcétera, un nuevo mundo diferente, muchas cosas que no vale la cuestión realizar. Lo importante es que esto se dispara y lo genera un protagonismo que es central en el tema de la responsabilidad penal empresarial y el tema de los compliance, el tema de prevenir riesgos. Y ahí está. O sea, por ahora genera mayor importancia. Pero todo esto tiene que ver con la huida o la llegada más bien a que tiene que ver un discurso pragmático. Eso es importante establecerlo. Hace mucho rato, tanto un rato, pero en el 2016 escribía sobre que la responsabilidad penal de las personas jurídicas es un oxímoron. Claro, recuerdo mucho que, usted también lo recuerda, hay una obra interesantísima de Miguel de Unamuno que se llama Niebla y cuenta la historia, en Salamanca se cuenta la historia que, claro, el planteamiento de Niebla es lo diferente a lo que es una novela. De hecho, es el encuentro entre el creador y el creador y su creación. O sea, un encuentro es prácticamente una cuestión de ficción, una creación de ficción que contrarrestaba la novela realista de su época, ¿no? Cuando en 1907 la escribió Unamuno, pero fue publicada realmente en 1914. Pero lo que cuentan es, a manera de comentario, es que alguien le dijo, oye, Unamuno, pero esta novela Niebla no es novela. Esta novela Niebla no es novela. Esta novela Niebla realmente es diferente a lo que es una novela. Ah, ¿por qué? Porque ¿cómo es posible que el creador se encuentre con la creación, ¿no? O sea, con lo creado, perdón, con su creación. O sea, no es lo normal. Y Unamuno le dijo, ¿no te gusta que sea una novela? Entonces pongámosle Nibola. Y es el género literario, ¿no? Nibola. Asimismo, con el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Hay mucha crítica y todavía se escuchan críticas sobre que la responsabilidad de las empresas, de las personas jurídicas, eso no es penal, porque es que lo único que pueden actuar son las personas físicas, etcétera, etcétera. Bueno, no le pongamos responsabilidad penal de las personas jurídicas, pongamos la responsabilidad criminal de las personas jurídicas, que recoge la razón político-criminal y más atinente. Bueno, y no pasa nada. Pero lo importante es
saber que los riesgos empresariales tenemos que atajarlo, tenemos que controlarlo, porque es el papel central en los tiempos actuales, en los tiempos hipermodernos, la empresa. Es una característica de la hipermodernidad que está en el mercado, y el mercado es empresas, pero tenemos que controlarlo, y más ahora, mucho más ahora. Claro, eso es importante entenderlo, que, y lo que pasaba, he venido diciendo en muchas ocasiones, que la hipermodernidad, que es la nueva etapa de la historia, en su momento, hace 4 o 5 meses, la etapa de la historia se podía definir como la hipermodernidad, y tenía muchas características que siempre lo he mencionado: la preocupación por los derechos humanos, lo pragmático, el hiperindividualismo, pero había un elemento importantísimo que era la ciencia y la tecnociencia. Y ahora esa ciencia y tecnociencia ahora es la central. Eso traslada a la nueva etapa de la historia, que es la era digital. Y en esta era digital, oígase bien, la sistemática del derecho penal, del derecho criminal, debe cambiar. Es un nuevo derecho, pero que ya estaban sumados los ingredientes que estaban allí en el tema, lo que tiene que ver con el discurso pragmático. El mundo es pragmático, el mundo es de resolver problemas, el mundo es del aquí y el ahora, el mundo es como es. Y ahí está la situación. Recuerdo mucho, y siempre lo cito, lo que Obama manifestó cuando se posicionó en el 2009, en la cual Obama manifestaba que los dogmas están desgastados. El fundamento de cualquier transformación del derecho penal, derecho criminal, debe resolverse a través del discurso de lo pragmático. El método, óigase bien, y siempre lo he dicho, el objeto, el método y la legitimación del derecho penal, como lo conocimos o como lo conocemos, fue trasladado de manera indefectible a la política, a razones político-criminales. Ojo con eso, eso es importantísimo. Entonces, desde allí es la nueva manera de resolver los problemas. El problema, lo que tiene que ver con el COVID-19, que se ha disparado, lo que genera es que hay una nueva etapa de la historia que ya estaba asomada, pero que ahora es protagonista, llegó para quedarse. Nos basta solamente con el tema de la justicia, hay que cambiar la sistemática de la justicia. No basta con saber enviar un correo electrónico, un PDF, no basta con tener una firma electrónica, una firma digital, no basta con una audiencia virtual, no basta con cualquiera de las regularidades en cuanto a la mismicidad de un elemento de prueba, como los time-stamp, los terceros de confianza, etcétera, etcétera. No basta eso solamente. Que la revolución, más bien diría evolución, ha llevado a que la realidad sea otra. La manera de enfrentar el método tenía que ser un método pragmático. Por eso he acuñado que el nuevo método del derecho penal o del derecho criminal es racional pragmático. Eso es lo nuevo. Y para resolver el problema de las empresas y su responsabilidad penal, es un método pragmático. Un método que permita la figura de los consensos, un método que permita la figura del pre-bargaining, un método que permita la figura de los acuerdos, un método que permita, oígase bien, el diferir los juicios, tal cual como se hace en Estados Unidos y en la misma Francia en el tema de las personas jurídicas y el tema de su responsabilidad penal. Pero debe haber un método que permita esto. El método nuevo en el derecho penal es racional, pragmático. Así lo ha hecho los principios de Ruggie, de John Ruggie, lo que tiene que ver con los principios rectores de la ONU, para que las multinacionales, prevenir que las multinacionales no violen derechos humanos. Es un método racional pragmático. El derecho penal, método racional pragmático que inmiscuye o que permite resolver lo que el derecho penal se olvidó, porque el derecho penal fue creado, prácticamente estaba creado solamente para el victimario y dejó de lado a la víctima, y es una preocupación de la criminología crítica, y que recuerdo mucho la frase de Bernstein en la cual decía que la víctima era la eterna olvidada. Ya no puede ser así. Un derecho pragmático, penal pragmático, cobija y también protege a la víctima. Ojo con eso.
Asimismo, en el tema de la responsabilidad penal empresarial. En el tema de la responsabilidad penal empresarial se requiere un derecho penal pragmático que siga un método racional pragmático para que permita resolver el problema de las empresas. Claro, con las herramientas que tenemos de la dogmática excelsa, como lo dije, de gran cuño alemán, no permite resolver los problemas de manera eficaz de las empresas. Ese en cuanto a la situación, y hay muchas cosas por decir, demasiadas por analizar, pero el estado actual de la responsabilidad penal empresarial es que sigue vigente, con mayor protagonismo, es la hora de hacerla más válida y que todos los estados lo regulen y vamos al derecho penal que tiene mejores herramientas, para decirlo por antonomasia, es el mejor el control social por antonomasia y tiene mejores herramientas para efecto de regular el tema de la responsabilidad empresarial y desde el punto de vista penal, ¿no? Ya es hora que en Colombia, y he reclamado de manera insistente que en Colombia se regule el tema de la responsabilidad penal empresarial, porque solamente en Colombia tenemos la regulación en cuanto a la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, que es con la ley 1778 de 2016 del 2 de febrero, que no, la verdad, no ha tenido una gran discusión y no tuvo una gran discusión. Es la hora de que se regule en Colombia la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero, ojo, cambiando el chip de que tiene que ser bajo la égida de un derecho pragmático. Entonces, en todo esto de la digitalización, esta era digital, esta era nueva digital, hay que tener en cuenta que hay que hacer una transformación radical. Y en eso ha tenido mucho que ver desde el punto de vista literario, las obras de Ulrich Beck, además que fue publicado de manera póstuma, el tema de la transformación del mundo, la metamorfosis del mundo y mucho más planteamientos. Pero ya está allí la necesidad que los problemas actuales se resuelvan con otro método, que los problemas actuales se resuelvan con una visión más pragmática. Eso ya está allí. Entonces, esta era digital, por ejemplo, en el caso de Colombia, esta era digital, lo que mejor se encaja es un discurso pragmático. Totalmente, es una era ágil, es una era en la cual se vaticina mejor transparencia, y en esto está, por ejemplo, la influencia de los avances tecnológicos, como tiene que ver con el tema de blockchain, el tema y los demás mandatos de la revolución, de la llamada revolución 4.0 o internet 4.0, como se dice en Alemania. Yo diría más que revolución, porque la revolución requiere de mucho tiempo, yo diría más bien, porque esto ha sido muy exponencial, muy rápido, yo creo que lo mejor es ya hablar de una evolución. Y claro, la mayoría de los problemas que se generan, habrá que ensanchar, habrá que inflar, habrá que ampliar el concepto de empresa. Por ejemplo, en el caso, lo que tiene que ver luego del exitoso viaje de la SpaceX, ¿no? de Elon Musk con la NASA. Ya habrán viajes por fuera de la Tierra, extratierra. ¿Qué va a pasar con la criminalidad que se presente extratierra? ¿Cómo se va a resolver? ¿No? Y de allí tiene que haber un ingrediente pragmático, allí tiene que mirarse y ampliar el concepto de empresa e inflar incluso el concepto, o expandir el concepto de derecho penal, que sería como un Big Bang. Yo no estoy en desacuerdo con la expansión. Hace mucho rato escribía Silva Sánchez sobre la expansión del derecho penal, pero no es malo. No es malo, el derecho penal puede expandirse, el derecho penal puede ser una especie de Big Bang y cada día más, siempre y cuando, oígase bien, en ese discurso pragmático tenga una máxima que es contenidos éticos. Ojo con eso. Esa sería el límite, y usted lo ha dicho en varias ocasiones. El tema de la inteligencia artificial pasa por un discurso de buscar contenidos o guías éticas para resolver
el problema de la inteligencia artificial y su influencia para que no sea perversa para la sociedad. Así lo ha hecho el Ron Kohl, el Vaticano, IBM y Microsoft, que crearon unas guías, y también lo ha hecho el Parlamento Europeo y también lo ha hecho los principios que se redactaron en Asilomar, ¿no? Que son 23 principios, bueno, son declaraciones de intenciones, pero que la idea es que se torne obligatoria. Hay mucha consideración, pero sobre todo desde el punto de vista de la ética, el freno, oígase bien, de la mejor regulación de todo este embiste tecnológico y de nueva era es los contenidos éticos. Ahí está el quid de la cuestión, ¿no? Pero es bueno aclarar ciertos puntos y saber que es el estado actual y ahora cobra mayor importancia en una regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el mundo. Es súper importante que ello sea así. Muchas gracias y les seguiré conversando de otras consideraciones.